Capítulo 2. Lo que la geografía aún debería ser. Nosotros, como los aterradores anarquistas que somos, conocemos una sola forma de establecer la paz y la buena voluntad entre mujeres y hombres. La supresión del privilegio y el reconocimiento del derecho. Nos complace no vivir si los placeres de la vida han de ser solo para nosotros. Es más dulce para nosotros vagar con los desdichados y los marginados que sentarnos, coronados con rosas, en los banquetes de los ricos. Estamos cansados de estas desigualdades que nos hacen enemigos entre nosotros. Podríamos acabar con el odio que siempre llevan a las personas a una colisión hostil, todo lo cual surge del sometimiento de los débiles por los fuertes bajo formas de esclavitud, servidumbre y servicio. Después de tanto odio anhelamos amarnos unos a otros, y por esta razón somos enemigos de la propiedad privada y despreciamos la ley. L.C. Reclus. El anarquismo es una filosofía política difamada, de esto no puede haber duda. Por lo general, el anarquismo se retrata como una expresión caótica de violencia perpetrada contra el orden supuestamente pacífico del Estado. Sin embargo, tales descripciones tergiversan el núcleo del pensamiento anarquista que, por el contrario, se entiende apropiadamente como el rechazo de todas las formas de dominación, explotación y anarquía sistemas de gobierno, de ahí la palabra anarquía, en contra de los sistemas de gobierno. El anarquismo es una teoría y práctica que busca producir una sociedad en la que los individuos puedan cooperar libremente como iguales en todos los aspectos, no ante una ley o garantía soberana que produzca nuevas formas de autoridad e imponga criterios de pertenencia y ataduras territoriales rígidas, sino en solidaridad y respeto mutuo. En consecuencia, el anarquismo se opone a todos los sistemas de gobierno o formas de arquismo, es decir, jerarquía, patriarcado, monarquía, adultocracia, oligarquía, antroparquía, etc. Y se basa en formas cooperativas e igualitarias de organización social, política y económica, donde espacialidades autónomas y en constante despliegue pueden florecer. Aunque a menudo se ha dicho que hay tantos anarquismos como anarquistas, mi opinión es que el anarquismo debería adoptar una ética de la no violencia precisamente porque la violencia se identifica como acto y proceso de dominación. La violencia ha formado parte de la base de muchos movimientos anarquistas históricos y sería falso simplemente dejar de lado este elemento constitutivo como no anarquista. Sin embargo, antes de que anarquistas como Paul Brause, Juan Most, Enrico Malatesta y Alexander Berkman popularizaran la violencia revolucionaria y la propaganda por los hechos, anarquistas anteriores, o protoanarquistas, como Jean Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Henry David Thoreau y León Tolstoy, rechazaron la violencia como un medio justificable para derrocar la tiranía del Estado. Desde su inicio, el anarquismo simpatizó con la no violencia, que se reflejó en el Peaceful Revolutionist, un periódico semanal editado por Josiah Warren en 1833, y el primer periódico anarquista publicado como tal, Bailey, 1906. El hecho de que el anarquismo haya sido ridiculizado como sinónimo directo de violencia, en lugar de ser reconocido como una ideología que a veces ha involucrado tanto a la violencia como a la no violencia, habla del apuntalamiento discursivo del statu quo contra formas socioespaciales y político-económicas alternativas y de las limitaciones de la imaginación geopolítica o el adoctrinamiento ideológico de quienes no pueden o simplemente se niegan a concebir un mundo sin estados. Sin embargo, la crítica inicial del anarquismo establece que el Estado es equivalente a la violencia, o como lo expresó Godwin, 1976, p. 380. No debemos olvidar, sobre todo, que el gobierno es un mal, una usurpación del juicio privado y la conciencia individual de la humanidad. Kropotkin, 2002b, p. 144, expresó ideas similares cuando argumentó que si desea, como nosotros, que se respete completamente la libertad del individuo y, en consecuencia, su vida, ello le llevará necesariamente a repudiar al gobierno del hombre por el hombre, cualquiera que sea la forma que asuma. Estará obligado a aceptar los principios de la anarquía que ha rechazado durante tanto tiempo. Entonces debe buscar con nosotros las formas sociales que mejor puedan realizar ese ideal y poner fin a toda la violencia que despierta su indignación. Dada la visión postcolonial que adoptó la geografía humana contemporánea, los geógrafos radicales harían bien en pensar más críticamente sobre cómo la aceptación del Estado en realidad reitera la violencia de los modos coloniales de pensamiento y práctica.
Al revitalizar el potencial de las geografías anarquistas y al realizar la praxis crítica que exige el anarquismo, mi opinión es que la no violencia debe entenderse como un ideal en el que los anarquistas deben vivir. Valdeiri, 1971. Esta es la historia de la anarcofeminista Emma Goldman, quien, en sus años más jóvenes coqueteaba con la violencia, pero eventualmente la rechazó. Goldman, 1966, p. 253. De lo único que estoy convencida, como nunca he estado en mi vida, es que la pistola no decide nada en absoluto. Incluso si logra lo que se propone hacer, lo que rara vez hace, trae consigo tantos males como para derrotar a su objetivo original. Por lo tanto, si el anarquismo se sitúa en oposición al Estado, y en particular a la monopolización, institucionalización y codificación de la violencia que representa tal organización espacial, debe considerarse que el anarquismo ofrece una perspectiva geográfica alternativa que rechaza medios violentos. De nueva cuenta, como se estableció en la introducción, una posición no violenta no significa renunciar a la resistencia y la autodefensa. Comienzo este capítulo explorando cómo los geógrafos han hecho suyo el pensamiento anarquista. Específicamente, sostengo que, aunque el anarquismo fue un factor importante en la radicalización de la geografía humana en la década de 1970, esta primera promesa fue rápidamente eclipsada por el marxismo, el cual se ha convertido, junto con el feminismo, en una de las piedras angulares de la geografía radical contemporánea. La siguiente sección problematiza el utilitarismo, o la condición de medio para un fin, del pensamiento marxista, argumentando que reitera los preceptos coloniales que este mismo pensamiento busca supuestamente trastocar. El anarquismo se presenta como alternativa preferible en la medida en que repudia el nacionalismo y reconoce que no existe una diferencia fundamental entre la colonización y la conformación de estados aparte de la escala en la que estos proyectos paralelos operan, lo que significa que cualquier posicionalidad sustancialmente poscolonial también debe ser posestatista o anárquica. A continuación, busco dar una respuesta parcial a la pregunta sobre las alternativas al Estado y cómo podrían florecer las nuevas formas de organización social voluntaria. En lugar de promover un imperativo revolucionario, aliento a abarcar la inmediatez del aquí y ahora como la dimensión espacio-temporal más emancipadora, precisamente porque es el lugar y el momento en el que realmente vivimos nuestras vidas. También indagó la ilusión de disolución estatal del neoliberalismo y le recuerdo a los lectores que la noción gobierno pequeño significa todavía gobierno, por lo que, aunque las racionalidades, estrategias, tecnologías y técnicas del gobierno neoliberal son nuevas, la lógica disciplinaria del Estado continúa sin alteraciones. Para concluir el capítulo, ofrezco algunas reflexiones sobre el futuro de la geografía radical y, en particular, los aspectos donde las geografías anarquistas pueden generar un marco más liberador que potencialmente rompa tanto con las formaciones discursivas del neoliberalismo como con las limitaciones del marxismo en relación con las luchas contemporáneas. Para reiterar, las geografías anarquistas se entienden aquí como espacialidad, descaleidoscópicas que comprenden conexiones múltiples, no jerárquicas y cambiantes entre entidades autónomas. Solidaridades, vínculos y afinidades que se articulan voluntariamente son geografías anarquistas en la medida en que se sitúan en oposición y son libres de la presencia de violencia soberana, normas predeterminadas y categorías de pertenencia designadas. Con el rechazo de los multivariados aparatos de dominación, este capítulo, y de hecho este libro, puede leerse como una llamada proverbial a la defensa de la no violencia para aquellos geógrafos y no geógrafos que buscan poner fin a la aparentemente interminable serie de tragedias, desgracias y catástrofes que caracterizan el miasma y la malevolencia de la coyuntura neoliberal actual. Pero esto no es simplemente un reclamo por el fin del neoliberalismo y su reemplazo por una versión más moderada y humana del capitalismo, ni tampoco insiste en una versión más igualitaria del Estado. Es, en cambio, una condena al capitalismo y al Estado en cualquier forma que puedan adoptar, una denuncia de todo tipo de explotación, manipulación y dominación de la humanidad. Un rechazo a la privación de la mayoría y los privilegios de la minoría que hasta ahora y por consentimiento común se han denominado orden, así como a la resurrección de una línea de acción y pensamiento dentro de la geografía que se remonta a los primeros días de la disciplina. Esto es, nada más y nada menos, que un renovado llamado al anarquismo. Por las geografías anarquistas.
Una cantidad considerable de estudiosos críticos probablemente dan por sentado algunos aspectos del pensamiento anarquista, pero el desarrollo de esta tradición ha sido exiguo dentro de la geografía en los últimos 100 años, escribieron Blunt y Wills, 2000, p. 38. Sin embargo, como muchas personas han cuestionado el fundamento de las así llamadas grandes narrativas y cualquier afirmación de teorías explicativas universales, continúan los autores, podríamos esperar que el anarquismo sea reconocido plenamente. A la luz de las fundamentales contribuciones de Kropotkin y Reclus a la disciplina geográfica, Breitbart, 1981, Dunbar, 1978. Horner, 1978, y el importante papel del anarquismo en el surgimiento de una praxis geográfica más radical, Breitbart, 1978 b. Pett, 1978, es sorprendente que esta vibrante tradición intelectual ha sido, hasta hace poco, ignorada en gran medida por los geógrafos desde finales de los años 70. Escribiendo en un momento álgido del enamoramiento de la geografía con el colonialismo a finales del siglo XIX y principios del XX, y en claro contraste con figuras contemporáneas como David Livingstone, Alfred Mackinder y Friedrich Russell, que pasaron sus días fomentando una visión imperialista de la disciplina, Godlewska y Smith, 1994. Kearns, 2009 a. Kropotkin y Reclus poseían una perspectiva decididamente antiautoritaria. La teoría de Kropotkin sobre el intercambio recíproco y voluntario de recursos para beneficio común, o ayuda mutua, fue un desafío directo al darwinismo social que se plasmó en los escritos de Mackinder, Russell y, en particular, del biólogo Thomas Henry Huxley, 1888, en su ensayo La lucha por la existencia equina, 1992. Tienden a interpretar el mundo de los animales como un sangriento escenario de luchas ininterrumpidas entre seres siempre hambrientos y ávidos de sangre, escribió Kropotkin en su obra magna, El apoyo mutuo. Gracias a ellos la literatura moderna se ha llenado con el grito de Vae victis, ay de los vencidos. Grito que consideran como la última palabra de la ciencia biológica. Elevaron la lucha sin cuartel por privilegios personales a la condición de principio y ley de la biología, pretendiendo que a ella se subordine el ser humano, bajo la amenaza de que de otra manera sucumbirá en un mundo basado en la mutua exterminación. Al argumentar que la práctica de la ayuda mutua entre animales no humanos socavaba los argumentos que naturalizaban el capitalismo, la guerra y el imperialismo dominantes en el pensamiento geográfico de ese momento, como los darwinistas sociales. Sin embargo, Kropotkin, precisamente en sentido opuesto, trató de encontrar en la naturaleza la forma social que quiso legitimar en la sociedad. Kearns, 2004. En consecuencia, la geografía no debía concebirse como un programa de arrogancia imperial, sino como un medio para disipar los prejuicios y hacer realidad la cooperación entre las comunidades. Kropotkin, 1885. Al igual que Kropotkin, su amigo y aliado, la visión anarquista de Reclus estaba igualmente arraigada en la geografía. Reclus fomentó un enfoque integral en el que cada fenómeno, incluyendo a la humanidad, era concebido como inseparable de otros seres vivos y las características geográficas del propio terreno. Clark, 1997. En consecuencia, la Tierra se interpretó como un todo unificado, donde cualquier explicación coherente del mundo requería un reconocimiento simultáneo de todas las múltiples interconexiones entre factores. Para Reclus, 1905, citado en Clark y Martin, 2004, p. 5 es solo a través de un acto de abstracción pura que uno puede presentar un aspecto particular del entorno como si tuviera una existencia discreta, y esforzarse en aislarlo de todos los demás, para estudiar su influencia esencial. Aunque el enfoque aquí era el sistema natural, el holismo presente en la obra de Reclus en realidad exigía que los fenómenos sociales se consideraran imbuidos dentro y co-constitutivos de la geografía universal natural que él imaginó. Véase Reclus, 1894. Para Reclus, la cita anterior tenía una gran relevancia para las ideas prevalecientes sobre la organización humana, ya fueran marxista o neoclásica, como lo fue también para la naturaleza, lo que sugiere las limitaciones de estas dos teorías económicas. Aún así, si bien las ideas de integridad de Reclus inspiraron la ecología social de Murray Bookchin, 1990, y otras tendencias del movimiento ambientalista radical, las implicaciones políticas de su trabajo con respecto a la organización humana han sido esencialmente pasadas por alto por los geógrafos durante más de un siglo.
Su continua importancia política, argumentan Clark y Martin, 2004, reside en gran parte en su visión igualitaria de una globalización desde abajo basada en una perspectiva integral que él reveló y promovió, la cual ofrece una alternativa teórica a las versiones corporativas y estatistas dominantes de la globalización. En contraste con nuestro momento actual, caracterizado por un mundo dividido en ricos y pobres, en el que la geografía diferencial de acceso al capital se adhiere en gran medida a los máximos y mínimos del sistema de Westfalia, Reclus, 1905, imaginó un mundo libre y sin estados con su centro en todas partes, y su periferia en ninguna parte, citado en Clark y Martin, 2004, p. 4. Si bien la geografía humana contemporánea se ha alejado acertadamente de las consideraciones de la ciencia como el sine qua non de la verdad, mantener el escepticismo y los cuestionamientos de Reclus y Kropotkin frente a las ideologías dominantes de la época tiene mucho que ofrecer a los estudios geográficos contemporáneos y su amplia y poco irreflexiva aceptación de los discursos civilizatorios, legales y capitalistas que convergen alrededor del Estado. La perpetuación de la idea de que la espacialidad humana requiere la formación de estados se manifiesta como obvia en una disciplina que ha ridiculizado, por un lado, la trampa territorial véase Agnew, 1994, Brenner, 1999, pero, por otro lado, se ha negado de manera confusa a tomar la crítica a la centralidad del Estado en dirección a la disolución de este. En consecuencia, los geógrafos contemporáneos no han logrado aprovechar el potencial emancipador de la práctica anarquista, en gran parte ignorando las contribuciones de Kimball, 1991b, Murray Bookchin, 1990a, y Pierre Clastres, 2007, sobre la importancia de configuraciones alternativas al Estado, favoreciendo en cambio, discusiones en torno a configuraciones alternativas del Estado, particularmente a través de la teoría marxista. En su forma actual, dicha preocupación se centra en explicar cómo los procesos de neoliberalización facilitan la transformación y la permanencia del Estado, véase Agnew, 2009, Harvey, 2005, Peck, 2001, ello en contraste con los comentarios populares de que la globalización está erosionando el Estado y produciendo un mundo sin fronteras que significa el fin de la historia y la geografía, véase Fukuyama, 1992. O'Brien, 1992. En otras palabras, mientras que los geógrafos, utilizando perspectivas marxistas, han debatido y desacreditado vigorosamente las ideas neoclásicas y neoliberales, la geografía contemporánea no ha visto críticas anarquistas al marxismo desarrollarse con la misma fuerza empírica y teórica que su rival radical, una larga labor postergada. Aunque todavía están muy poco representadas en la literatura geográfica, las recientes contribuciones de Paul Chatterton, 2002, Cleta Alfacribe, 1999, Nick Eymen, 2010, y Anton Ince, 2010b, ofrecen intervenciones introductorias que apuntan hacia las promesas que mantienen las ideas anarquistas tanto en la teoría como en la práctica. Tan bienvenidas como son estas contribuciones, todavía hay una gran cantidad de terreno teórico por explorar para los geógrafos. En particular, pienso en las profundas contribuciones que están realizando académicos que trabajan fuera de la geografía, como Lewis Cole, 2002, Todd May, 1994, Saul Neumann, 2010, y Rousseau y Ebren, 2011, y sobre las posibilidades y el potencial del posanarquismo. Si bien las ideas postestructuralistas ahora son comunes en la disciplina, los geógrafos humanos, con pocas excepciones, véase Brown, 2007, Springer, 2015, han explorado el potencial del pensamiento posanarquista. 7. El posanarquismo no es un movimiento que pretenda ir más allá del anarquismo, sino una renovación de las ideas anarquistas a través de la infusión de la teoría postestructuralista, lo que permite retener un espíritu emancipador, al tiempo que se abandona la adherencia plena a la ciencia, así como las epistemologías y ontologías esencialistas que caracterizan el pensamiento anarquista clásico. Corresponde a los geógrafos radicales comenzar a examinar la importancia contemporánea de la práctica anarquista y las teorías posanarquistas para resistir al capitalismo en lugar de simplemente recapitular esos argumentos centrados en el Estado, que no llevan a ninguna parte y solo exigen distribuciones de poder más equitativas dentro del Estado. Después de todo, en la crítica anarquista clásica, es una institución jerárquica basada en la deferencia a la autoridad.
como lo han reconocido pensadores aparentemente no anarquistas, como Giorgio Agamben, 1998, y Walter Benjamin, 1986, es precisamente debido al carácter jurídico soberano del Estado que éste realmente nunca puede ser igualitario. Y así, los geógrafos deberían preguntar diligentemente, ¿a dónde nos llevan los argumentos supuestamente liberacionistas que continúa proclamando el Estado, excepto a la afirmación de las estructuras de jerarquía y dominación? Si bien no es la única preocupación de los anarquistas, el Estado constituye, sin embargo, el locus central del pensamiento anarquista. Aunque los marxistas han cuestionado cada vez más la lógica del poder estatal, está fuera del alcance de este capítulo desarrollar una taxonomía que sitúe precisamente donde se ubican las múltiples variantes del pensamiento marxista con respecto a esta discusión. Sin embargo, con el riesgo de simplificar en exceso la complejidad de las intersecciones entre las dos alternativas principales del pensamiento socialista, es justo decir que la cuestión del Estado supone la distinción inicial entre el marxismo y el anarquismo. De hecho, la principal división entre el anarquismo y el marxismo surgió de las diferencias de opinión sobre el grado de autonomía otorgada a los trabajadores en la coyuntura posrevolucionaria y la cuestión estrechamente relacionada del monopolio de la violencia. Los anarquistas rechazaron cualquier monopolio de este tipo, basándose en la premisa de que la violencia es, ante todo, la dimensión primaria del poder estatal y, en consecuencia, cualquier Estado, ya sea controlado por la burguesía o capturado por los trabajadores, inevitablemente llegará a funcionar como un instrumento de dominación de clase. En contraste, los marxistas creían que debido a que antes del socialismo una clase minoritaria gobierna la mayoría de las sociedades, el logro de una sociedad sin clases requiere que la clase previamente desfavorecida se apodere del Estado y adquiera un monopolio sobre la violencia. Sin embargo, el deseo de derrocar el Estado y crear un sistema socialista liberado a través del poder despótico es una contradicción que los anarquistas rechazaron. La noción marxiana relacionada con la desaparición gradual del Estado fue vista de manera similar como una contradicción. Como Mikhail Bakunin, 1953, p. 288, observó: si su Estado va a ser un verdadero Estado popular, ¿por qué debería entonces disolverse? Los marxistas dicen que este yugo estatal, la dictadura, es un medio de transición necesario para lograr la emancipación del pueblo. El anarquismo, la libertad es el objetivo, el Estado, la dictadura son los medios. Así, para liberar a las masas trabajadoras, primero es necesario esclavizarlas. Esta notable inconsistencia consternó a los anarquistas, y durante la Primera Internacional esta discrepancia se convirtió en la división fundamental entre los socialistas. Mientras que el marxismo representaba tradicionalmente el margen estatista del espectro político socialista, o al menos aceptaba al Estado en términos utilitarios como un medio para un fin a través de una dictadura provisional del proletariado, el anarquismo siempre ha pertenecido al socialismo libertario, rechazando la idea de que un Estado reformado se desvanecerá y llevará a una condición emancipada. El colonialismo está muerto, larga vida al colonialismo. No me entusiasma la admiración de Marx por el capitalismo. Marx y los economistas políticos clásicos vieron el capitalismo a través de una lente optimista similar, solo que Marx moderó su opinión al sugerir que era una fase necesaria en el camino hacia el comunismo y no un estado final glorioso, como sucedió con el proyecto liberal de Adam Smith. Un siglo después, Bill Warren, posiblemente uno de los escritores más controvertidos dentro de la tradición marxista, retomó este aspecto de la obra de Marx. Warren, 1980, p. 136, argumentó que el imperialismo fue el medio a través del cual las técnicas, la cultura y las instituciones que habían evolucionado en Europa occidental durante varios siglos, la cultura del Renacimiento, la Reforma, la Ilustración y la Revolución Industrial, esparcieron sus semillas revolucionarias en el resto del mundo. Interpretó correctamente la relación integral entre capitalismo e imperialismo, pero retrató al imperialismo como un mal necesario en el camino hacia un bien mayor. La banalidad en la representación del imperialismo por parte de Warren le aseguró un número sustancial de detractores, pero realmente estaba retomando el marxismo expresado en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels, 2002, en el cual, aunque Marx condenó la violencia de la acumulación primitiva, mantuvo la opinión sobre esta expropiación violenta como necesario para fomentar las capacidades humanas. Glassman, 2006, p. 610.
A pesar de encontrar el capitalismo moralmente repugnante en comparación con el modo de producción feudal que lo precedió, Karl Marx, 1976, reconoció que el capitalismo tenía varias virtudes, como ser increíblemente productivo, suscitar la creatividad humana, provocar cambios tecnológicos impresionantes y marcar el comienzo de formas de gobierno potencialmente democráticas. Es este lado optimista de Marx, el cual Warren, 1980, retomó al argumentar que, en una etapa temprana, la exploración y la ocupación de nuevos territorios por parte del capitalismo se llevó a cabo bajo la apariencia del colonialismo e imperialismo y, aunque esta forma de capitalismo supuso un agravio para aquellos territorios que fueron ocupados, también conllevó importantes beneficios. Se decía que los niveles de educación habían mejorado, se pensaba que la esperanza de vida había aumentado y se consideraba que la forma de control político era más democrática que la que existía antes del colonialismo. Si todo lo anterior suena familiar, se debe a que esencialmente es el mismo conjunto de principios discursivos que actualmente guían la neoliberalización, la cual David Harvey, 2003, reconoció apropiadamente como un nuevo imperialismo. Así, se repite una y otra vez que las condiciones de vida de las personas han mejorado, y aunque imperfecto en su ejecución, lo que se atribuye en gran medida a la continua interferencia del Estado en los mercados, eventualmente el efecto del beneficio gradual que reciben los pobres por el aumento de riqueza de los ricos dará sus frutos y la utopía prometida se materializará. En lugar de esperar a que el mercado solucione las cosas según su propia agenda, Marx en cambio quería acelerar el paso para llegar a un contrato social igualitario a través de la revolución. Para ser más claros, no estoy sugiriendo aquí una correspondencia ideológica entre el marxismo y el neoliberalismo, sino que busco aclarar cómo ambos se basan en la noción de que el Estado puede ser utilizado como un medio para lograr un fin, esto es, una fase liberada. En contraste, una posición anarquista rechaza la violencia que vincula al Estado, el imperialismo y el capitalismo, y no se impresiona con el tono utilitario del pensamiento marxista. Los medios del capitalismo y su violencia no justifican la eventual llegada a una fase de comunismo, ni este fin justifica tales medios. Esta perspectiva particular del pensamiento marxista se asemeja al neoliberalismo, y aunque el estado final utópico se conceptualiza de manera diferente, el penúltimo medio para lograr el producto final es virtualmente el mismo. Si bien los postmarxistas han apropiadamente puesto en primer plano al género, el sexo, la etnia, la raza y otras categorías ostensiblemente no capitalistas como importantes aspectos de diferenciación que marcan jerarquías, desigualdades y violencias de nuestro mundo bajo la égida del neoliberalismo, Urigut, 2006, el anarquismo va más allá al rechazar la violencia sustantiva que está imbricada dentro y aceptada implícitamente por el enfoque histórico lineal de Marx basado en etapas de desarrollo. Como alguna vez argumentó Emma Goldman, 2003, pp. 260-261, no hay mayor falacia que la creencia de que los objetivos y propósitos son una cosa, mientras que los métodos y las tácticas son otra. Los medios empleados se convierten, a través del hábito individual y la práctica social, en parte integral del propósito final. Lo influyen, lo modifican, e inmediatamente los objetivos y medios se vuelven idénticos. Si bien la Emma Roja era anarquista, tal inquietud frente al utilitarismo y el esencialismo del pensamiento marxista pueden considerarse de manera similar como la génesis del postestructuralismo, Peters, 2001, el cual en cambio se centra en la complejidad y heterogeneidad de nuestra condición actual y niega teorías totalizadoras a través del rechazo de verdades absolutas. Aunque la crítica postestructuralista se ha convertido rápidamente en una de las variantes filosóficas más vibrantes dentro de la disciplina, y Foucault, Deleuze y Lacan han cultivado críticas fructíferas en el terreno fértil del pensamiento antiestatal, May, 1994. Neumann, 2001, la geografía humana contemporánea se ha demorado en considerar ideas que demandan el fin de Leviatán. Solo puedo especular sobre las razones de esta omisión, pero parece que el predominio de las ideas marxistas ha tenido un papel significativo en ello. El marxismo tradicional, y su adopción de la ideología estatista, ha sido considerado en toda su extensión en la literatura geográfica, donde la influencia de Harvey, 1973, 1982, 2005, 2009, cobra mucha importancia.
Así, aunque en ocasiones las formas de organización estatista han sido deploradas por geógrafos políticos críticos de la visión geopolítica limitada que ofrecen perspectivas centradas en el Estado, véase Johnston, 2001. Taylor, 1996, no obstante, han adquirido en cierta medida una condición de lugar común dentro de la disciplina. El Estado generalmente es aceptado implícitamente o no está sujeto al tipo de análisis que profundiza en sus preceptos fundamentales, aunque geógrafas feministas han ayudado a redefinir los parámetros a través de los cuales se concibe al Estado, véase England, 2003, Gibson Graham, 1996, Sharp, 2007. No obstante, una parte significativa de la geografía humana contemporánea ha planteado la cuestión del Estado solo en la medida en que determina cómo el neoliberalismo ha reconfigurado su orientación, donde geógrafos marxistas piden versiones renovadas y reimaginadas de bienestar social, Harvey, 2005. Peck, 2001, y geógrafos postestructuralistas argumentan que la gubernamentalidad hace que el Estado sea casi invisible a través de sujetos autorreguladores y autocorrectivos, Barry, Osborne y Rose, 1996, Lerner, 2000. Apenas se nota la capacidad que esto último tiene para revelar las fuerzas en curso de las lógicas estatistas y la violencia engendrada a través de racionalidades disciplinarias alteradas y variaciones de técnicas de control biopolítico, por no decir nada de la correspondencia del postestructuralismo con el pensamiento anarquista, véase Neumann, 2010. Esta geografía radical conserva un enfoque decididamente estatista, quizás también traiciona los orígenes coloniales de la disciplina y vacila en romper con los viejos hábitos disciplinarios. Sin embargo, el Estado-nación contemporáneo, siguiendo a Benedict Anderson, 1991, y Michael Villig, 1995, debe entenderse como una réplica a pequeña escala del Estado colonial. Aunque se diferencian en su difusión y distribución a través del espacio, tanto los poderes de estados nacionales como coloniales expresan los mismos principios violentos de unos pocos privilegiados, ejerciendo influencia sobre otros e imponiendo una identidad singular a formas precedentes de imaginar la pertenencia. Marx no fue ajeno a esta crítica, pero frente a ello nuevamente expuso un ideal utilitario. A medida que el capitalismo se extendió por todo el mundo, dio lugar a poderosos movimientos de resistencia de trabajadores y campesinos oprimidos, dirigidos por vanguardias, que Marx suponía eventualmente permitirían trascender el capitalismo. En casos particulares, Marx apoyó las luchas nacionalistas, considerando al nacionalismo como otra etapa en el desarrollo hacia un futuro internacionalismo dirigido por trabajadores, Lewis, 2000. Sin embargo, desde una perspectiva anarquista, es difícil ver el fin emancipador cuando los medios están imbuidos en violencia. Lo que realmente representa la liberación nacional es el intercambio de un grupo de élites por otro, y por tanto una forma de colonialismo por otra. Aunque la expresión territorial se ha reducido, la lógica subyacente permanece sin cambios. Así como el Estado colonial buscó, y con frecuencia pudo imponer, un monopolio sobre la violencia, la lucha por crear el Estado-nación es también una lucha por el monopolio de la violencia, Harris, 2004. Lo que se crea en ambos casos, sea un Estado colonial o nacional, es, en sí mismo, un medio de violencia. Al reconocer esta relación, a pesar del apropiado marco de entendimiento postcolonial que continúa privilegiando al Estado propuesto por Gillian Hart, 2008, p. 680, ser postcolonial, en cualquier sentido significativo, implica ser también postestatista o anárquico, en tanto que las jerarquías, el orden, la autoridad y la violencia sobre los cuales se han construido estos proyectos estatales paralelos se rechazan abiertamente. Además, el internacionalismo, por definición, nunca puede realmente trascender el Estado. En cambio, continúa presuponiendo y asumiendo la existencia de naciones. Al llamar a la cooperación transgeográfica, entre estas, el internacionalismo de Marx no trasciende la noción de Estado-nación como la unidad fundamental de pertenencia. ¿Por qué, entonces, la geografía radical contemporánea no ha desarrollado una perspectiva anticolonial que responda al desafío postestatista, como tal perspectiva realmente lo exige, de acuerdo con Anderson, 2005? Reclus y Kropotkin demostraron hace mucho tiempo que la geografía se adapta bien a las ideas emancipadoras, y no fue una casualidad que dos de los principales anarquistas de finales del siglo XIX también fueran geógrafos. Ward, 2010, p. 209.
Existe un extraordinario potencial latente dentro de la geografía radical contemporánea para devenir aún más radical en sus críticas y por tanto más emancipadora en su enfoque, al adoptar un ethos anarquista. El anarquismo es capaz de reconocer el capitalismo, el imperialismo, el colonialismo, el neoliberalismo, el militarismo, el nacionalismo, el clasismo, el etnocentrismo, el orientalismo, el sexismo, la discriminación por edad, la discriminación de niños, el capacitismo, el especismo, la homofobia, la transfobia, la soberanía y el Estado como facetas interrelacionadas de dominación. La constitución mutuamente fortalecida de estas diversas dimensiones de arquía significa, por tanto, que eximir alguno de estos cuestionamientos críticos es perpetuar esta aglomeración aniquiladora en su conjunto. Esto significa que ninguna lucha puede esperar a ninguna otra. Es todo o nada, y el privilegio a priori de los trabajadores, las vanguardias o cualquier otra clase sobre los demás debe ser rechazado. Imaginando alternativas. La cuestión de las alternativas al Estado es primordial para los escépticos del anarquismo. En este sentido, David Harvey, 2009, p. 200, pregunta, ¿cómo funcionará realmente la reificación de este ideal anarquista en el espacio y el tiempo absolutos? Si bien los anarquistas han teorizado múltiples posibilidades, que van desde la colectivista a la individualista, sindicalista a mutualista, voluntario comunista, yo abogo por un enfoque no doctrinario, posanarquista, y, en consecuencia, mi respuesta es primero negarme a ofrecer una visión generalizada y prescriptiva de cuáles formas de organización social creo que debería desarrollarse. La respuesta a esta pregunta no debe ser determinada por un solo individuo, sino colectivamente a través del diálogo continuo y la innovación adaptativa continua. En este sentido, la crítica de Harvey al anarquismo es problemática en dos aspectos. Primero, cuando el espacio y el tiempo han sido absolutos, más que bajo la lente reduccionista del positivismo. Esta valoración desmiente el propio reconocimiento de Harvey sobre la influencia dialéctica del espacio y el tiempo, expresada como espacio-tiempo. En segundo lugar, intenta aplicar los principios del pensamiento marxista y su perspectiva basada en la sucesión de etapas a una posición filosófica que evita tal linealidad predeterminada. Harvey conceptualiza la producción de lugares como la finalidad de una perspectiva política, ello posiciona erróneamente el anarquismo como un proyecto aparentemente completable, el ideal compartido tanto del marxismo como del neoliberalismo, en lugar de apreciarlo como un proceso vivo, activo y siempre cambiante. Algunos pueden ver mi posición moderada como una evasión, pero quiero recordar a los lectores que cualquier intento de prescribir un modelo fijo aislado del cuerpo social más grande recapitula tanto el proyecto neoliberal como una disposición autoritaria, ya que cada uno argumenta a favor de una manera de hacer las cosas. También refuerza la arrogancia o ignorancia de los así llamados expertos, al suponer que saben lo que es mejor, sin apreciar sus propias limitaciones. Mitchell, 2002. Incluso Donna Haraway, tan brillante pensadora que es, una vez expuso sus propias limitaciones al declarar, casi he dejado de imaginar cómo podría ser un mundo que no sea capitalista. Y eso me asusta. Harvey y Haraway, 1995, p. 519. Este miedo debería igualmente ser evocado cuando uno reflexiona críticamente sobre el Estado y su aparente omnipresencia devoradora. Tratamos esta forma particular de organización jerárquica y dominio territorializado como si fuera inevitable, y al hacerlo, olvidamos prontamente que la mayor parte del tiempo que los humanos han habitado el planeta Tierra se ha caracterizado por una organización no estatista. El Estado no es, pues, más inevitable de lo que se le necesita. El neoliberalismo es particularmente virulento en la medida en que contribuye con un nuevo elemento al olvido colectivo, pues reconfigura el Estado de tal manera que facilita no darse cuenta de sus continuos efectos nocivos. Springer, 2010b. El discurso detrás de esta ilusión de disolución del Estado intenta convencernos de que el neoliberalismo representa nuestra liberación como individuos, emancipándonos de las cadenas de lo que denomina como gran gobierno. Sin embargo, diversos estudios han demostrado ampliamente que el Estado sigue siendo importante para las configuraciones neoliberales. Véase England y Ward, 2007, Peck, 2001. Del mismo modo, el monopolio de la violencia que el Estado reclama para sí mismo sigue siendo tan contundente y opresivo bajo la lógica disciplinaria de un Estado neoliberal como lo hace bajo cualquier otra configuración, a pesar de los momentos de aparente democracia que nos hacen sentir bien, léase autoritarismo electoral.
Lo que realmente se pierde a través de la supuesta eficiencia del Estado en el neoliberalismo son, obviamente, las prestaciones colectivas y sociales otorgadas previamente a los ciudadanos. Esta reducción da como resultado el colapso de la confianza social, anticipando prontamente el mito bayesiano y darwiniano de todos contra todos, donde solo los fuertes sobreviven. Se alienta a las personas a que no busquen el apoyo mutuo en sus actividades diarias o incluso cuando las cosas se ponen difíciles, sino que simplemente dejen de ser perezosas y se pongan a trabajar. El discurso neoliberal coloca al sistema en sí más allá de cualquier crítica, de manera que cualquier anomalía existente, como el empobrecimiento o el desempleo, se descartan como fallas propiamente personales. Aquellos que no tienen éxito en este juego perverso son fácilmente descartados por el Estado neoliberal punitivo a través de su criminalización. El encarcelamiento se considera una solución más viable que abordar las crecientes desigualdades y la pobreza que actualmente aqueja a la mayoría. PEC, 2003. Esta estratagema disciplinaria es particularmente desgastante pues, para que se realice el poder popular, las condiciones de cooperación social deben estar presentes, lo que significa simplemente que las personas deben tener confianza entre sí. El neoliberalismo en particular, y el capitalismo en general, operan para destruir la confianza haciéndonos competir entre nosotros y sacar provecho de la vulnerabilidad de los demás. De manera similar, el Estado destruye la confianza advirtiéndonos que el Homo homini lupus se convertirá en la regla, en ausencia de un poder soberano, con 2010. Para restablecer la confianza, parecería que destruir únicamente el capitalismo no es suficiente. Al reclamar una realidad posneoliberal, es decir, la realización de un contexto que rompa completamente con el actual Zeitgeist, también deben ser desmantelados la soberanía y el propio Estado. Al hacerlo, en un primer momento, se plantea la aparente problemática de llegar del aquí a allá y del ahora al porvenir. Aunque Neil Smith, 2010, posiciona la idea de la revolución como algo que ya no es tan relevante, ejemplifica la actual obsesión de la izquierda con esta idea al sugerir que la reciente crisis financiera debe ser la base sobre la cual se renueve el imperativo revolucionario. Aún así, querer que una revolución global emerja de la reciente crisis económica otorga un papel instrumental a un solo sistema económico global, lo que por extraño que parezca resucita el neoliberalismo en tanto que monolítico. Para una crítica al respecto, véase Springer, 2010. Por su parte, mientras compadecía a las víctimas del colonialismo, Marx se consoló pensando que estos abusos de gran alcance solo apresurarían el día en que una crisis consumiría al mundo entero, inaugurando así el impulso revolucionario que tanto deseaba. Este es un enfoque demasiado pasivo, porque si la revolución es el resultado de una crisis capitalista, entonces implica una política definida por la espera del día en que todo lo que es sólido se desvanezca en el aire. Marx y Engels, 2002, p. 223. Aquí es significativo mencionar la insistencia de Anselm Ellegarrigue, 1848, de que no hay, en verdad, contrarrevolucionarios peores que los revolucionarios, porque no hay ciudadanos peores que los envidiosos. La cuestión de la pérdida de confianza se vuelve particularmente aguda en la coyuntura del desvanecimiento, porque, como advirtió Pierre-Joseph Proudhon, 2005, p. 108, es peligroso esperar hasta los momentos de crisis, cuando las pasiones se inflaman excesivamente debido a la angustia generalizada. En el tiempo transcurrido desde que se produjo el primer impacto de la crisis a fines de 2008, lamentablemente es cada vez más evidente lo factible que es, en ausencia de confianza, la aceptación de alternativas racistas, nacionalistas y fundamentalistas. En lugar de esperar el momento en que se rompa el dique, los geógrafos podrían, en cambio, adoptar anárquicamente el aquí y el ahora como el espacio-tiempo en el que realmente se viven nuestras vidas. Véase Van Ilgen, 2012. Reconociendo el poder de esta inmediatez en tanto emancipadora en sí misma, pues renueva la posibilidad de que podemos rechazar inmediatamente nuestra participación en los patrones consumistas, las prácticas nacionalistas y los posicionamientos jerárquicos que confieren legitimidad al orden existente y, en cambio, comprometemos con una cultura de acción directa, contra la alienación y de ayuda mutua. Graeber, 2009 b. Alpha Cree, 2004. Trapeze Collective, 2007.
en correspondencia con la afirmación de J. K. Gibson Graham, 2008, de que otros mundos son posibles, y de la preocupación de Sarah Kaufman, 2011, por la lucha contrahegemónica no violenta de lo que ella llama alter geopolítica, el poder de la que y ahora nos posibilita aún más la libertad de imaginar y comenzar a prefigurar las instituciones libres alternativas y las asociaciones voluntarias que facilitarán la transición hacia un futuro verdaderamente postcolonial postneoliberal. Sin embargo, la importancia de imaginar alternativas al orden actual no es establecer un programa fijo para siempre, sino proporcionar un punto de alteridad o exterioridad como una forma de cuestionar los límites de este orden. Neumann, 2010. Como afirma Roger Baldwin, 2005, p. 114, estos no son sueños para un futuro lejano, ni una etapa que se debe alcanzar cuando otras etapas ya se han completado, sino procesos del día a día que encontramos en todas partes y que podemos avanzar o frenar. Es únicamente en el preciso espacio y el momento de rechazo, el aquí y el ahora, que los individuos tienen el poder para trazar sus propios caminos, libres de la guía coercitiva de una autoridad soberana o la influencia seductora de un académico paternalista. Donde los geógrafos están realmente bien posicionados para contribuir, como lo han demostrado las pensadoras feministas, véase Lawson, 2009. Nolin, 2010, es en torno al tema de la construcción de la confianza al romper con prejuicios e intervenir con renovadas energías creativas enraizadas en el cultivo de capacidades emocionales y la vida cotidiana como los terrenos reales de la interacción humana. Al involucrar el giro afectivo Tiren, 2005, en la comprensión de la conectividad emocional y las políticas de afinidad como la base fundamental sobre la cual podría tener lugar una transformación duradera, es en tal intimidad e inmediatez que las posibilidades de las geografías anarquistas pueden ser dirigidas productivamente. En lugar de priorizar los particularismos de clase, como lo es el imperativo marxista, o rendirse a la política racista, como lo haría el neoliberalismo, Goldberg, 2009, el anarquismo exige que cualquier proceso de emancipación se imbuya con relaciones no universales, no jerárquicas y no coercitivas basados en la ayuda mutua y en compromisos éticos compartidos, Day, 2005. En última instancia, lo que el anarquismo ofrece es precisamente lo opuesto al neoliberalismo. Al cancelar el elitismo y el autoritarismo inherentes al Estado, el anarquismo busca acoplar los bienes colectivos producidos a través de la cooperación humana según las necesidades, un proceso que no requiere un marco administrativo, sino que gira en torno a una ética de reciprocidad. Una perspectiva anarquista reconoce además que las nuevas formas de organización latentes que podrían evolucionar más allá de la lógica territorial del Estado deben existir en un proceso continuo de reflexividad y revisión por parte de quienes las practican a fin de sofocar todas y cada una de las jerarquías potenciales antes de que se les permita germinar. Las geografías anarquistas de cooperación deben nacer fuera del orden existente, de los sitios que el Estado no ha podido apropiarse, y de las infinitas posibilidades que las lógicas estatistas ignoran, repelen, saquean y niegan. Como Kropotkin, 2002 a. p. 153, elocuentemente explicó. Si bien todos están de acuerdo en que la armonía es siempre deseable, no existe tal unanimidad acerca del orden, y menos aún acerca del orden que se supone debe reinar en nuestras sociedades modernas. De modo que no tenemos ninguna objeción al uso de la palabra anarquía como una negación de lo que a menudo se ha descrito como orden. Las geografías anarquistas son aquellas fuerzas potenciales que persiguen perpetuamente al Estado, considerando el hecho de que éstas son simplemente una posibilidad socioespacial entre un número limitado de posibilidades. Sin embargo, las alternativas al Estado no surgen del orden que rechazan, incluso si este orden es contradictorio y opresivo, sino de la profusión anárquica de fuerzas ajenas a este orden y de esas posibilidades que este orden busca dominar y distorsionar. Colson, 2001. En consecuencia, los geógrafos radicales tienen mucho que aprender al desarrollar conexiones más profundas con aquellos pueblos, como las tribus indígenas de Somía, que continuamente han burlado al Estado y dominado lo que James C. Scott, 2009, llama el arte de no ser gobernado. Lo que está en juego aquí no es el fin del Estado, ni la realización de una política del estadio final, sino una lucha infinitamente demandante de evasión perpetua, disputa y solidaridad. Critchley, 2007.
No se nos exige que veamos al Estado como el sitio exclusivo del cambio sociopolítico o como el centro único de un paradigma revolucionario, como han sido con demasiada frecuencia el caso con los precedentes históricos, Oyoay, 2002. En consonancia con el epígrafe que abre este capítulo, podemos enfocar nuestra ira y tristeza hacia adentro, donde la continua indignación por nuestra buena fortuna puede llevarnos a una realineación de nuestra brújula ética, obligándonos a resistir y rechazar junto a otros menos afortunados que nosotros. La empatía es la muerte de la apatía, y comienza aquí y ahora y no cuando el Estado se hace más eficiente, desaparece o es desmembrado. El futuro radical. La palabra radical proviene etimológicamente del latín radix, que significa raíz. Los geógrafos radicales contemporáneos harían bien en explorar esta dimensión original al examinar las contribuciones de Kropotkin y Reclus, quienes criticaron sin temor la dominación colonial en un momento en que la geografía dominante marchaba de la mano del proyecto imperialista. Pero la geografía radical de hoy necesita más que las percepciones y entendimientos del pasado. También requiere un futuro, una inyección de nuevas ideas que abarquen los avances intelectuales realizados por el pensamiento postestructuralista y feminista para ir más allá de lo que ya es conocido. Dentro de los estudios anarquistas, la frontera crítica de este esfuerzo filosófico está en el posanarquismo, el cual no busca trascender un anarquismo pasado, sino rechazar los fundamentos epistemológicos de las teorías anarquistas clásicas y su adhesión a los esencialismos del método científico. En consecuencia, el pensamiento posanarquista busca revitalizar la crítica anarquista al expandir su concepción de dominación del Estado y el capitalismo para abarcar las redes indirectas, sobredeterminadas y multivariadas que caracterizan el poder contemporáneo, y al eliminar sus marcos normativos y naturalistas que comprenden conocimientos situados y empáticos. Aplicar esta crítica filosófica a la geografía radical requiere, hoy, que uno tome decisiones éticas y emocionales de manera consciente, ya sea alinearse con la estabilidad de los vencedores y gobernantes, o, el camino más difícil, considerar esa estabilidad como un estado de emergencia que amenaza a los menos afortunados con el peligro de la extinción completa. Said, 1993, p. 26. Elegir lo último requiere un esfuerzo continuo por quebrantar el sentido común del gobierno neoliberal, ya que el gobierno no representa simplemente las estructuras políticas o los protocolos de gestión del Estado, sino que el gobierno de la conducta de individuos y grupos. Significa estructurar el posible campo de acción de otros, su dirección y su ubicación. Foucault, 1982, p. 790. Este es un proceso que muchos geógrafos ya están examinando a través de la reflexión en torno a las implicaciones del poder. Crampton y Elden, 2007. Sharp y otros, 2000, y la investigación acción participativa, Kingdon, Payne-Kesby, 2007, y a través de la teoría no representativa, Trift, 2007, aunque sin un vínculo explícito con la crítica anarquista. Sin embargo, si los horizontes impredecibles del espacio-tiempo aseguran que nuestras experiencias vividas sean performances continuas que desafían las divisiones teóricas de identidades predeterminadas y subjetividades codificadas, entonces ¿qué es más realista que reconocer los medios en perpetuo despliegue del anarquismo? Por tanto, las geografías anarquistas buscan idealmente cuestionar la espacialidad sobre la cual se basa la gobernabilidad y abogar por un campo de acción no estructurado, donde los individuos puedan decidir voluntariamente o colectivamente su propio rumbo, libres de la presencia y las presiones de cualquier autoridad superior o definitiva. Tal liberación frente a todas las variantes del poder soberano no se encuentra arraigada en ideas de sujeción, como en la trampa territorial del Estado, sino en la inexorable afirmación de la libertad a través de asociaciones procesales de afinidad, que pueden ser totalmente transitorias o ligeramente más permanente. Day, 2005. La posibilidad radica, sin embargo, en que cualquier afiliación es libre de condensarse o disolverse en condiciones de libre voluntad y elección individual, donde ninguna presencia, como el monopolio de la fuerza o el control independiente de los medios de producción, impone la subyugación o la continuidad comunitaria. La libertad como medio suscita más libertad, dijo Vernon Richards, 1995, p. 214, sobre la postura anarquista. Para aquellos que dicen que esto lo condena a uno a la esterilidad política y a confinarse a la Torre de Marfil, nuestra respuesta es que el realismo y su circunstancialismo conducen invariablemente al desastre. Creemos que es más realista influir en las mentes mediante la discusión que moldearlas por medio de la coerción.
La geografía política de las fronteras y los límites se volvería infinitamente más intricada, superpuesta y variable en el anarquismo, hasta el punto de que intentar mapearlos en un orden rígido o cuadriculado, como es la noción epistemológica detrás de la cartografía moderna, sería un ejercicio inútil. Dicha cartografía, ya sea literalmente, en un mapa real, o a través de técnicas como el censo y el museo, es constitutiva de la lógica del Estado, Anderson, 1991, y el propósito de las geografías anarquistas debe ser disolver cualquier esquema de categorización y clasificación de este tipo que promueven la permanencia espacio-temporal. Esto no sugiere que el anarquismo se reduzca al caos, sino que cualquier organización geográfica se desarrollaría como una ética de empatía en lugar de una política de diferencia, ya que esta última siempre se moldea a través de la opresión. El anarquismo, organizado espacialmente en estos términos, nos permitiría reconocer cabalmente a las personas en lugar de intentar convertirlas en sujetos o ciudadanos que se ajusten a espacios diferenciados y metas políticas segmentadas. Peter Kropotkin, 1885, p. 943, articuló una visión similar cuando escribió: en nuestro tiempo de guerras, de autovanagloria nacional, de celos y odios nacionales competentemente alimentados por personas que persiguen sus propios intereses egoístas, personales o de clase, la geografía debe ser un medio para disipar estos prejuicios y crear otros sentimientos más dignos de la humanidad. En consecuencia, las geografías anarquistas se pueden caracterizar productivamente por su integralidad, donde se rechazan todos los intentos de construir falsas dicotomías de separación y, en cambio, se reconoce que la humanidad está íntimamente entrelazada en todos los procesos y flujos de todo el planeta. Massey, 2005. Una reconceptualización tan radical de la disciplina la haría, realizando la visión de Elisée Reclus, 1894, conceptualmente similar a las joyas de Indra de la filosofía budista y la hipótesis de Gaia, en tanto que los intentos de segmentar lo político, económico, social, cultural, ambiental, y cualquier otra variante subdisciplinaria, se verían como fabricaciones que pretenden domesticar, ordenar, restringir, particionar y contener el todo irreductible. Están emergiendo nuevas formas de afinidad, como la ética relacional de la lucha Routledge, 2009a, donde ya no se concibe al trabajador como agente del cambio histórico, sino como manifestantes anticapitalistas que componen un grupo heterogéneo que desafía la subjetivación universal de la identidad del proletariado, Note from Nowhere, 2003. Tal reconocimiento podría constituir un punto de partida para desestabilizar la posición ortodoxa que el marxismo sostiene dentro de la geografía radical actual. Esta forma emergente de lucha claramente no está interesada en formular estrategias que repliquen las estructuras representativas tradicionales, lo que significa un cambio de paradigma donde en vez de generar cambios desde el Estado realinea su perspectiva hacia movimientos autónomos que suponen aquel, Piquerilla y Chatterton, 2006. En este contexto, Saul Neumann, 2010, p. 182, identifica una serie de nuevas preguntas y desafíos políticos. Libertad más allá de la protección, democracia más allá del Estado, política más allá del partido, organización económica más allá del capitalismo, globalización más allá de las fronteras, y vida más allá de la biopolítica. Sin embargo, estas no son solo cuestiones políticas. Cada una es, también, profundamente geográfica. Aunque los geógrafos ya están examinando estas mismas cuestiones, se ha prestado poca atención a las formas en que el anarquismo podría fomentar una investigación más rigurosa en relación con estas geografías emergentes. En consecuencia, conceptualizar un camino a seguir, más allá de las restricciones dominantes del neoliberalismo y las animosidades duraderas del colonialismo, requiere un acercamiento más profundo a las filosofías anarquistas. Comprometer la geografía radical con una agenda anarquista requeriría la negación de la falsa dicotomía que la disciplina mantiene entre, por un lado, la academia como espacio de producción de conocimiento y, por el otro, la sociedad en general como el dominio de la lucha social. Autonomous Geographies Collective, 2010. En consecuencia, la intensificación de las redes de solidaridad con quienes participan en la acción directa en las calles bien puede ser el futuro de la geografía radical. A partir de aquí, las ideas que permiten nuevas imaginaciones geográficas y materializaciones que trascienden la política basada en el Estado pueden florecer. Formas más localizadas, efímeras y voluntarias de organización no institucional pueden igualmente florecer, y la teoría de la ayuda mutua de Kropotkin, 2008, junto con las contribuciones de Reclus a los ideales de libertad humana, 1894.
Véase también Fleming, 1988, pueden tratarse con la misma contemplación que Marx ha recibido hasta ahora por parte de los geógrafos radicales. El anarquismo, como Kropotkin, 1885, reconoció hace más de un siglo, es lo que la geografía debería ser.